Colectiva Radio. Amigos nuestros, muy buenas tardes y bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Y bueno, pues ya estamos totalmente en vivo e en directo, gracias a todos los que ya están en este momento enlazándose con nosotros, a los que van a estar en las repeticiones, gracias a todos los que ya también están compartiendo este video, y también ya estamos en el Facebook Live para todos nuestros pues amigos. Ya estamos en nuestra dirección www.visioncolectivaradio.com. Y bueno, pues vamos a arrancar porque hoy tenemos lo que es el programa Psicoactívate, gracias a todos los que ya están enlazándose con lo que es este programa. De este lado te saludo, amigo, tu servidor, Daniel López, más conocido como el Comandante Ingobernable. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar hoy lo que es nuestra programación. Bueno, pues yo le mando cámaras y micrófonos, pero antes te invito a que te pongas en contacto a través de las diferentes redes sociales, y también ahorita te vamos a decir el número telefónico para que pues el día de hoy estés activándote con nosotros. Bueno, pues muy buenas tardes, Edgar. Es un gusto y un placer que nuevamente nos acompañes aquí. Buenas tardes, Dani. Muchas gracias por la bienvenida y gracias a la gente que nos está escuchando y viendo a través del Facebook o de la página de www.visioncolectivaradio.com. Un fuerte saludo. Hoy miércoles 6 de septiembre del 2017, transmitiendo aquí desde la Ciudad de México, en este tu programa Psicoactívate. Hoy nos acompaña, esta tarde nos acompaña un viejo amigo, Casto Licona. Es una persona que conozco hace algunos años. Y seas bienvenido, Casto. Buena tarde. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar el día de hoy de un tema importante, un tema que yo creo que todos como seres humanos hemos llegado a experimentar, muy basado en esta obra de Franz Kafka, sí, La Metamorfosis. El tema de hoy lo titulamos así, tomamos la decisión de titularlo así, La Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis, Casto? Sí, bueno, buenas tardes, gracias, Edgar, por antes que nada por la invitación que me haces a este programa que tienes aquí. Felicitarlos por la intención que tienen de dar, pues obviamente a la sociedad este tipo de espacios para que nosotros podamos expresar de alguna manera nuestros pues puntos de vista o experiencias que de alguna forma hemos aprendido, ¿no? Y la verdad bueno, antes de contestarte la pregunta, estaba muy nervioso, ¿no? Bueno, estoy nervioso, ¿no? Los micrófonos siempre imponen. Y más que nada agradezco que me den la oportunidad de tomarme en cuenta y tomar este tema, ¿no? Yo me quedé pensando cuando me invitaste y me preguntabas ese tema, y pues la verdad estaba tratando de buscarlo, pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención es la transformación que se tiene como ser humano, que vas a través del tiempo caminando, obviamente desde que empiezas esa transformación mágica, desde que empiezas el vientre de tu madre, ¿no? Y empiezas a vivir una experiencia de vida. Y bueno, pues la metamorfosis pues me dice que es el cambio, la formación, ¿no? En la psicología pues me dice que es una transformación de una cosa a otra, especialmente el que es sorprendente de algo extraordinario, ¿no? Y me dice que es el carácter o el estado de una persona que cambia de algo psicológico, algo psíquico, y lo que muchos de algunos de ustedes que me han de escuchar o que me han de conocer o que conocen este programa que llevo a practicar, pues obviamente pues le llaman experiencia espiritual o un despertar espiritual o un despertar de conciencia, donde empiezas a tener un cambio totalmente radical, ¿no? Y me di la tarea de buscar pues, la otra definición, que es de zoología, ¿no? Y dice que es la transformación que experimenta determinados animales en un desarrollo biológico, ¿no? Y yo lo pongo como ejemplo porque también como ser humano, pues desde el momento que empiezas a nacer, empiezas a tener ciertas transformaciones, ¿no? De aquí ya me puedo ir. Sí, adelante. Ciertas transformaciones que vas pasando, ¿no? Le comentaba a Edgar hace un momento que como ser humano empiezas a experimentar en tu vida, ¿no? Empiezas a desarrollarte en tu núcleo social. Y el núcleo social en el que te desarrollas, pues obviamente
yo me desarrollé una familia pues, tradicionalista, ¿no? Con ideas muy arraigadas de la misma educación que ellos tuvieron. Y pues obviamente pues, es lo que empiezas a adquirir a través de este primer núcleo, este contacto social, ¿no? Entonces, ir caminando por este mundo y ir haciendo esa transformación, ¿no? A lo que voy es que llega una parte importante en la adolescencia, ¿no? Y si no me equivoco, dice que adolescencia es de la persona que adolece, ¿no? Que está confundido, que se pregunta a dónde voy, quién soy, qué es lo que hago aquí, la parte de pertenecer a algo, ¿no? Empiezas a tener ciertos trastornos mentales y emocionales y cambios físicos en ti que no logras entender, ¿no? Esto no lo generalizo, sino que simplemente lo estoy dando en el ámbito del núcleo social en el cual yo me desarrollé. No había mucha información, ¿no? A pesar de estar en un siglo donde ya la información estaba dada, la falta de comunicación a veces hacia a tus seres queridos, como es tu papá, tu mamá, desafortunadamente ellos no tuvieron esa educación de ciertos temas que tiene que ir creciendo o que tiene que formarse el individuo como yo, ¿no? Miren, algo que me impresiona es, por ejemplo, cuando en la época de los años 93, 94, 95, ¿no? Cuando sale el boom del SIDA, ¿verdad? Nos atiborraron de información, ¿no? Y obviamente los tapujos, las ideas, cosas mal aprendidas. Entonces para nosotros nos atacaron sobre eso, ¿no? Sobre lo que es el SIDA y nos dieron la información. Entonces pues llegas a tener cierto miedo a veces por la actividad sexual, ¿no? Hoy en día han pasado más de 30 años, bueno, más de 20 años y ha habido una transformación social impresionante, ¿no? Se decía que no había cura para el SIDA, pero sin embargo hoy ya te pueden dar una mejor calidad de vida y prolongar la vida del paciente, ¿no? Cuando en aquellas ocasiones el SIDA te entraba en la idea de que te ibas a morir y te morías porque no había tratamientos como tales efectivos para esta enfermedad. Entonces, vas pasando esto y en realidad empiezas a crecer con esas informaciones mal recibidas, mal infundadas, ¿no? Y bueno, se va dando esto en una forma transquiversada la información. Ya me puse nervioso. No, de repente salen ciertas cosas que quieres decir, las tienes que trabar, ¿no? Y se va dando esta formación, ¿no? Miren, entonces el individuo como yo que empieza a vivir esta experiencia de estar aquí en este planeta, en este mundo, pues hay unas cualidades tanto de cultura, de educación, empiezan a haber carencias, ¿no? De información, de las cuales no encajas en un núcleo social, ¿no? Te empiezas a dar cuenta las diferencias económicas, las diferencias religiosas, ¿no? Y las posiciones sociales. Entonces, empiezas a darte cuenta que pues no encajas. Esto lo platico ¿por qué? Porque yo sé que a lo mejor los que nos están escuchando en un momento como yo me vi, ¿verdad? Sentado en un rincón, preguntándote quién soy, a dónde voy, qué es lo que estoy haciendo aquí, por qué pertenezco a este mundo, qué capricho del que le llaman un ser supremo, de hacer un individuo a esta tierra y sin ningún objetivo, ¿no? O sea, llegas a caer en un estado depresivo en la adolescencia, que es un estado de crisis, que si no te das cuenta de ese momento, pues obviamente pues empiezas a caer en la confusión y empiezan las adicciones, ¿no? Sí, entonces empiezas a caer en ese estado de confusión y entras en crisis, y esos momentos de crisis, pues obviamente empiezas a conocer
ciertas cosas, te empiezas a juntar con los amigos y empiezas a probar ciertas adicciones, ¿no? Y esas adicciones, con lo cual te empiezan a desviar de todos los objetivos de vida, tus propósitos, ¿no? Y ahí es donde empieza todo bueno, yo siento que en esa parte, cuando estás confundido, empiezas a probar este tipo de adicciones en donde de repente, pues viene todo este despapalle, ¿no? Sí, sí, es algo real y de acuerdo a lo que comentabas, que cada individuo va sintiendo diferente. Digo, entonces en algún momento en la adolescencia, como bien lo decías, llegamos a creer que somos únicos, ¿no? Que el sentir es único. Hay gente que tiene esa capacidad, hay una característica que se llama resiliencia, que tiene esa fortaleza, esa virtud o esa característica para poder salir adelante. Llegan adversidades a la vida, tal vez incluso pérdidas, algún tipo de carencia, y tienen esa capacidad de poder seguir con una vida normal, por así decirlo. Existen otro tipo de individuos que al vivir ese tipo de situaciones se quedan estancadas, y en lugar de retomar, de abrir las alas y volar hacia otros rumbos, se quedan muy estancadas, empiezan a fincar toda su vida hacia esas ideas negativas y llegan situaciones como las que comentabas, llegan adicciones, llegan, en situaciones criminalísticas. Nuestro país está en altos índices de delincuencia, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque no hay muchas alternativas de vida, no hay muchas opciones. El individuo tiende a caer en depresión, tiende a caer en adicciones, tiende a caer en sentimientos que lo llevan a estar en contra de la sociedad. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué tipo de sentimientos empiezan a experimentar cuando un individuo se siente desencajado del primer núcleo, ¿no? Que es el social? ¿Qué pasa en ese niño? Sí. Para escucharme mejor. Adelante. Sí, Edgar, mira, antes de entrar en esta pregunta que me acabas de hacer, yo leí este libro que se llama de Franz Kafka, que es La Metamorfosis. Y bueno, esta fue publicada en 1915, que narra la historia de Gregorio Samsa, ¿no? Y me gustaría leer esto, fíjate. Dice: una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruo insecto, ¿no? Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón, y al alzar la cabeza vio en su vientre convexo y oscuro, surcado por curvas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo, numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas. Se agitaba sin concierto y se preguntaba: ¿qué me ha ocurrido, no? Yo cuando leo esto y ahora con el tema, ¿verdad? Mira, pasa una transformación realmente extraordinaria cuando empiezas a darte cuenta de cómo te sientes, ¿no? Porque en un momento de ese encaje social que empiezas a tener, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que no hay una aceptación del núcleo social, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que no aceptas tu misma religión, no aceptas el Dios que te inculcaron tus padres, no aceptas la misma sociedad, el entorno de la sociedad en la que te desarrollas, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que cuando te ves al espejo, pues no hay una aceptación de tal como tú eres, ¿no? Entonces, imagínense, a veces por la ideología de la misma sociedad que te empieza, porque la misma sociedad te empieza a mandar información, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación donde te ponen a un brother de 1.80, güero, ojos verdes, con pectorales bien formados, ¿no? Y tú te ves al espejo y ves todo lo contrario, ¿no? Ves a una persona pues delgada, moreno, chaparrito,
nada que ver con los prototipos que te estaban mostrando en la televisión, pues de ahí ya empiezas a tener serios problemas, ¿no? Y a mí me gusta platicar mucho esto, porque en aquella época estaba la famosa novela de Carrusel de Niños, ¿no? Y no sé si se acuerdan de Cirilo, ¿no? Entonces las características de Cirilo, que estaba enamorado de Fernanda, pues Cirilo pues es una persona retraída, seria, ¿no? Aislada, con pensamientos, pues una autoestima pues muy baja, ¿verdad? Y vaya, ya desde muy temprana edad se experimentan este tipo de emociones de aislamiento, ¿no? De cierta forma de rechazo, no tanto de la sociedad, sino de ti mismo. O sea, ya empiezas a experimentar ese rechazo, autorrechazo de ti mismo, en el cual pues estás cavando un abismo, un infierno, ¿verdad? Emocional, que o sea, empiezas a ver todo esto. Y eso hace, cuando empiezas a buscar esa salida de estos problemas emocionales, porque realmente no hay aceptación de lo que estás haciendo, ¿no? Porque no hay, te empiezas a comparar, ¿no? El problema es que te empiezas a comparar con los demás, y ahí es donde empieza esa lucha, ¿no? Te empiezas a dar cuenta que pues no eres el niño güerito, no eres el inteligente, no eres el atractivo para los demás, no eres el buen jugador para las canicas, en el caso que yo tuve que vivir, ¿verdad? Y donde tuve que vivir, pues yo viví en una unidad donde te tenías que defender. Ahí la ley de talón era defenderte a los puñetazos, porque pues es que así te lo marca, ¿no? Siempre se van con el más débil. Entonces, esta parte, ¿no? De que a veces te despiertas y te sientes como un gusano, pues en esta adolescencia lo empiezas a experimentar, o sea, Castro lo empieza a experimentar, ¿no? Y se empieza a sentir así, ¿no? Cuando empieza a probar esas adicciones, ¿no? Cuando empiezo a probar esas adicciones, pues obviamente me doy cuenta que me empiezo a liberar de ese monstruo, ¿no? Me empiezo a liberar de esa persona, ¿no? Hay un libro que le llaman el Mr. Hey, ¿no? Me empiezo a librar de este monstruo en el cual yo me siento, ¿no? Y porque empiezo a experimentar que me empieza a desinhibir, ¿no? Me empieza a desinhibir. Ya no me siento el patito feo como el de Walt Disney, ¿no? Que no sé si ustedes recuerdan esa caricatura donde estaba el patito feo, y me hacía llorar esa caricatura, porque yo ya experimentaba el rechazo. O sea, a lo mejor no era directo, pero ya el rechazo hacia mí ya lo estaba haciendo, ¿no? Entonces empiezas a caminar en un camino oscuro de las adicciones, ¿no? Y obviamente a mí me llama mucho la atención este libro, porque pues obviamente cuando tú empiezas a salirte de la familia, del núcleo social, cuando empiezas con esa rebeldía de aprobar estas adicciones, pues obviamente la familia te va haciendo un lado, ¿no? La familia te va haciendo un lado, ¿no? Se van dando cuenta que tú ya no eres, ya no tienes las mismas ideas que ellos querían para ti, ¿no? En ese instante, pues obviamente te empiezan a cerrar las puertas, ¿no? Y te das cuenta que pues que la misma familia te rechaza, ¿no? Te empieza a rechazar la familia, la sociedad, porque no estás en el camino correcto, ¿no? Y dentro de la obra de Kafka, digo, Sí. ahorita recordando un poco, el mismo Gregorio, que es el protagonista, el que despierta sintiéndose insecto, tiene mucho prejuicio a poder salir de la habitación. Se avienta una gran parte de la obra lleno de prejuicio. ¿Cómo voy a salir? ¿Qué les voy a decir? Van a estar pensando que soy un holgazán. Y yo creo que eso nos ocurre a muchos de nosotros. Nos llenamos de prejuicio ante las situaciones que sentimos, porque ¿qué hubiera pasado en una infancia de una persona que hubiera podido tener la capacidad de hablar, de expresarse lo que en cierto momento podía llegar a sentir, aún fuera en contra de los mismos seres queridos, ¿no? Padre, madre o hermanos? ¿Qué pasa? ¿Por qué un individuo toma esa decisión de meterse bajo un caparazón? Como bien lo decía metafóricamente, ¿no, Kafka? Un caparazón, te sientes que estás boca arriba,
por más que pataleas no puede salir. ¿Qué pasa en un individuo para que se meta en ese estado? Para que entre en ese estado en donde no pueda tener la confianza de platicar, de compartir. El día de hoy tú, en una edad adulta, nos compartes parte de tu infancia, ¿no? Pero ¿qué ocurrió en Casto, en la infancia, para que no pudiera hablar? ¿Para que no pudiera, o por qué se censuró él mismo? ¿Qué ocurrió? Sí, mira, a través del tiempo vas discerniendo, ¿no? Vas entendiendo el porqué de todas las cosas. Sencillo, ¿no? Hay una confusión, ¿no? Porque se vive a veces en familias disfuncionales, ¿no? O sea, esas familias disfuncionales donde en algún momento llegas a ser educado, ¿no? Como más que educado, adiestrado, ¿no? ¿Por qué? Porque te educan con miedo, ¿no? Te educan con sometimiento, ¿no? Entonces vas perdiendo. Hay una parte fundamental y creo que más que nada lo que me acabas de preguntar lo he experimentado, ¿verdad? Cuando tú empiezas a crecer, ¿no? Y empiezas a desarrollarte como ser humano, ¿sí? Si tú llevas, no te educan con miedo, no te educan con culpas o con sometimiento, tu autoestima va a ser totalmente diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando rompen o fracturan? Bueno, los golpes físicos pasan, ¿no? Pero cuando fracturan el ser interno, fracturan el alma o el espíritu, como le quieran llamar, es ahí donde pierdes toda la confianza, ¿no? Cuando de alguna manera en una experiencia de vida te das cuenta que las personas que más quisieras que te protegieran en ese momento, pues te sientes desprotegido, ¿no? O sea, no hay esa parte que te dé esa confianza de poder platicarlo, ¿no? Y más que nada, no tanto las humillaciones verbales, ¿no? Pero sí hay cosas que sí te fracturan el espíritu, que te impiden que puedas confiar en los demás. Incluso yo he llegado a poner muchas veces ejemplos, ¿no? De la mala educación que se tiene. Tú decías algo muy importante, ¿no? Hablabas de familias disfuncionales. Familias que tal vez no operan como debieran, ¿no? Donde mamá tal vez no es mamá, o papá no está en el lugar que le correspondiera como papá, o que el hijo no está en el lugar que le correspondiera como hijo. Hay hijos que acaban realizando funciones de padre, cuidando a los demás hermanos, o incluso trabajando. Yo muchas veces pongo este ejemplo, ¿no? De la forma mala en la que nos llegan a educar. Un niño rompe algo dentro de su casa, una familia en donde hay tres niños, y papá los llama, los regaña y les pregunta quién lo rompió. El niño, cuando tal vez no está corrompido por esa situación del miedo, va a decir abiertamente: yo lo rompí. Aquí pasa algo muy importante, ¿no? La decisión que toma el adulto para con el niño. Si la decisión que toma el adulto es golpearlo, ¿qué va a ocurrir con ese niño a la siguiente vez que llegue a romper algo? El niño lo va a omitir, porque va a saber que detrás de la verdad siempre va a haber un castigo. El niño inconscientemente en su cabecita se va a registrar que detrás de una verdad va a llegar el dolor. Entonces, a través del tiempo nosotros vamos malformando esa personalidad y vamos desviándola hacia ese sentido, ¿no? Creyendo que el hablar la verdad, que el decir la verdad, que el reconocer nuestras propias faltas va a traer consigo un castigo, va a traer consigo dolor, va a traer consigo un disgusto de alguien que nos pueda llegar a querer, porque ¿quién como adulto no ha llegado a mentir, no? Entonces, bien mencionabas, ¿no? Y me acordé de este ejemplo que muchas veces pongo, porque esa mala educación pues, nos lleva a tener que ocultar, a tener que guardar, ¿no? Y digo, no sé, de acuerdo a tu experiencia, se empieza a buscar. Hay un autor que a la gente que cae en adicciones, y cualquier tipo de adicción, a una persona, a una sustancia, al mismo trabajo, al ejercicio, cualquier situación que ya sea nociva, ¿no? Que no sea una práctica sana, este individuo le llama
que son buscadores, eres un buscador, que cualquier adicto es un buscador, va siempre en la búsqueda de algo que llene, ¿no? Lo que tú hablabas, el espíritu, el ser o simplemente el sentirse reconfortado. ¿Qué se va buscando? O cuando un individuo se siente así incomprendido, se siente como Gregorio, ¿no? En la obra, un insecto, ¿qué es lo que va? ¿En qué búsqueda va? ¿Qué quiere encontrar? ¿O qué quería encontrar Cast en este caso? Ok. Mira, en este caso, en primera te sientes, cuando estás en este punto de las adicciones y antes de entrar más en la adicción, ya te sientes una carga para la familia, ¿no? Y siempre estás buscando, es que, mira, es lo que voy, ¿no? Cuando empiezas en esa búsqueda, ¿no? Que en su momento te dijeron que esa era la felicidad, ¿no? Y te das cuenta que no. Bueno, cuando empiezas a buscar la felicidad porque crees que eso te va a llenar, te das cuenta que no. No sé si has visto la película que se llama La calle de la amargura, ¿no? No. Hay una película, esa película a mí me encanta porque el chavo pues es una vida similar, una vida parecida porque en esta película, ¿no? La calle de la amargura, el chavo pues es de una familia disfuncional, es un chavo de la calle, ¿verdad? Y al momento de estar viendo la película, pues hay ese reflejo porque se viven esas cosas, ¿no? Se vive esa parte de cuando te sales de tu hogar, cuando ya no quieres estar, cuando andas en las calles, cuando andas pasando fríos, cuando andas andas en búsqueda de eso, pero tienes que pasar por todo este rollo. Entonces, este brother decía que pues su felicidad pues era encontrar a su papá, ¿no? Uh-huh. Y en el caso contrario mío pues era buscar a mi madre, ¿no? Y al momento de que este cuate se hace esa meta, ¿no? Tuvo oportunidades ahí de realizar su vida, de dejar de buscar esa felicidad que él sentía que iba a llenar ese hueco existencial. Llega a buscar a su papá, lo encuentra y su papá pues, en esa película pues, es que es un transvesti, ¿no? Y el transvesti, el chavo le pregunta, oye, ¿tú eres fulano de tal? Y le dice que sí, pero el transvesti pues me lo agarra del cuello y lo empieza a violar, ¿no? Entonces, dices tú, bueno, yo lo veo así. A veces buscar esa felicidad que muchas veces que crees que va a llenar ese vacío, te pueden lastimar más, ¿no? Te puedes lastimar más porque a veces te tienes que dar cuenta de la realidad que hay seres que no te pueden dar lo que no tienen, ¿no? Cuando yo intenté buscar eso, me di cuenta que ese ser no tiene lo que, o sea, no puede dar lo que no se le dio, ¿no? O sea, no podía brindar amor, no podía brindar protección, no podría ¿cómo te puedo decir? Ese amor materno, ¿no? Entonces llega el caso, pues que te destetan a veces emocionalmente, pues por muchas situaciones que llegas a pasar en tu experiencia de vida, ¿no? Sí, la felicidad es subjetiva, ¿no? Depende de cada individuo, ¿no? Para lo que para uno puede ser la felicidad, no lo es para los demás, ¿no? Llega esa parte, ¿no? Como bien lo mencionabas, de la desilusión. Y creo yo que es un proceso incluso natural, ¿no? ¿Quién no vivió una desilusión hacia el padre, hacia la madre? El problema es no saberlo procesar, ¿no? Porque bueno, desde niños y muy culturalmente nos enseñan que la madre es un estereotipo de culto, casi, ¿no? Desde la Virgen, desde la madre de lo sagrado, ¿no? ¿Qué pasa o qué ocurre cuando un niño vive esa desilusión? ¿Hacia dónde va? Y bien lo comentabas, ¿no? Va en esa búsqueda de esa subjetividad de felicidad y va encontrando más decepciones, ¿no? Entonces, quiero yo entender con lo que llevamos comentando que una persona que cae o recurre a sustancias es con toda la intención de llenar algo, ¿no? Que tal vez en ese momento no sepa qué es, pero siempre en la búsqueda de llenar. Por ahí alguna vez escuchaba que siempre en la adicción el adicto busca repetir la primera ocasión. Siempre el primer contacto con cualquier sustancia es muy agradable,
¿Por qué? Porque llega esa parte de la fuga, del olvido, de salir, ¿no? De esa burbuja en donde te metes, en donde tú te metes, estás sumergido, no dejas que nadie entre, no puedes salir, y la droga o la sustancia te da ese alcance, poderte salir, aunque sea momentáneamente. Sabemos que la sustancia al tiempo empeora el problema, ¿no? Porque también es algo sabido, que se recurre a la sustancia intentando una escapatoria y a la larga resulta un problema más grave. Muy, muy pegado al tema, digo, no sé cuánto tiempo o qué tanta experiencia hayas tenido con sustancias, pero ¿qué tuvo que ocurrir en tu vida para que tú pusieras o pudieras poner un alto y empezar ese cambio, esa metamorfosis? ¿Qué tiene que ocurrir en un individuo para que llegue a su mente la idea de que tiene que buscar ayuda? Ok, mira, bueno, pasar toda esta etapa, ¿no? Yo por eso te decía el tema de la metamorfosis, porque primero para ser una mariposa tuvo que ser una larva, ¿no? Un gusano, y a través del cambio se convierte en algo pues hermoso, ¿no? Lo que es una mariposa, ¿no? Con muchos colores brillantes, que es admirable, ¿no? Te vuelvo a repetir, cuando estás en esta situación, pues el rechazo lo has experimentado desde muy temprana edad, antes de consumir y consumiendo las sustancias, ¿no? Tiene que pasar, híjole, es algo muy doloroso, ¿no? Donde empiezas a experimentar cosas, ¿no? De donde empieza la desolación y empiezas a meterte a estas adicciones, en donde es un callejón oscuro, donde la luz apenas si se logra ver. Empiezas hay un programa, bueno, ¿no? Dice que cuando tú estás consumiendo sustancias, pues no creas conciencia, ¿no? O sea, no estás empeñado en quererte irte autodestruyendo, ¿no? Te quieres autodestruir de una forma lenta, ¿no? Que al mismo tiempo quisieras vivir, quisieras reír y quisieras salir de ese atolladero, pero en serio, estás atrapado, ¿no? Hay un programa que te dice que es una obsesión, ¿no? Y cuando leí la definición de obsesión, dice que es una posesión endemoníaca, ¿no? Que te invita o sea, que te tiene atrapado a que sigas consumiendo, ¿no? O sea, en un principio sí empecé como cualquiera, ¿no? A tratar de pertenecer a una sociedad y a probar este tipo de sustancias, pero después cuando eres atrapado por eso, ¿no? En tu interno quisieras dejarlo, ¿no? O sea, hay esa lucha interna, sí quisiera cambiarlo porque sé que me está haciendo daño, ¿no? Ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Pero te das cuenta que no puedes, o sea, no puedes. Y empiezas a hacer, híjole, pues la burla de la sociedad, ¿no? Es un dolor del alma, no tanto físico, porque ese dolor del alma, esa parte interna, ¿no? Ese yo interno, no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablas con tu yo interno y cuando te dice, ya estuvo, ¿no? Ya tú no eres lo que estás ahí, o sea, tú puedes salir adelante, y pasan muchas cosas, pero estás totalmente confundido, ¿no? Estás totalmente confundido, yo lo vuelvo a repetir, no se tiene personalidad, no se tiene carácter, no sabes a dónde ir, no sabes qué rumbo de vida tomar, y obviamente pues tienes que caer en un estado de crisis, ¿no? Y la verdad hoy lo entiendo, pues cuando estás en un estado de crisis es un momento de cambio, es cuando va a venir ese cambio. Entonces yo tuve que llegar a esa crisis para tener ese cambio, ¿no? Realmente tuve que ver que todas las puertas se me habían cerrado y darme cuenta que era el único que tenía que luchar por mi vida y que si no, pues pues me iba a quedar ahí crucificado, ¿no? Y bien lo dices, porque desgraciadamente, bueno, el día de hoy creo que ya hay un poco de apertura, ¿no? Y hay un poco más de entendimiento. Antes las adicciones eran muy satanizadas. Una persona que recurría a una sustancia, te hablo de hace 20 años, era satanizada, era tildada de lo peor.
desgraciadamente tan común ha sido la drogadicción o las adicciones son tan comunes que también ha habido mayor información. El día de hoy se entiende en muchos casos que es una enfermedad. Desgraciadamente hay partes de la sociedad o mucha gente en la calle que no lo ve así y tienes que luchar en contra incluso de la misma sociedad, ¿no? Bien lo mencionabas, es una lucha interna a diario entre la conciencia que te reclama y la parte del yo que sigue queriendo consumir. Súmale la desaprobación social, la desaprobación, no sé, laboral en este caso, si lo llega a ver, como bien lo mencionabas, empiezan a cerrar puertas. Es algo difícil para el individuo que lo está viviendo, y más si no hay esta cultura de entender que ese es poseedor de una enfermedad, que esta persona es víctima de una enfermedad, como es víctima de una enfermedad aquella persona que tiene cáncer, como aquella persona que tiene diabetes, no pidió tener esta enfermedad. Desgraciadamente a la persona que consume sustancias se llega a tildar como de una persona inconsciente que lo hace a propósito, llega a ver los consejos, ¿no? Pues déjalo tan fácil que es, mira, y llega a ver experiencias, ¿no? Mira que yo en algún momento también, pero tuve el valor, el carácter. Por lo que mencionabas, no es una situación nada más de carácter o de falta de carácter. No es una situación nada más de un problema social o de infancia, o sea, es un conjunto de problemas que envuelven al individuo y precisamente tiene que llegar esa parte, ¿no? Una ayuda integral, una ayuda que cubra o que vaya cubriendo todos esos aspectos. Yo te hacía la pregunta de qué tuvo que pasar en ti para que te dieras cuenta que necesitabas recurrir a algo, ¿no? No sé, recurriste a grupos de autoayuda. Mencionabas que fue la crisis, que fue una crisis el tocar fondo, ¿no? Como se dice, el llegar hasta abajo, el darte cuenta, no sé, que necesitabas. Dentro de la psicología hay algo que se llama resistencia. Cuando una persona necesita algún tipo de terapia y se opone a esta, se le llama resistencia. Cuando tú te acercaste a buscar la ayuda, ¿ocurrió algún tipo de esas resistencias? ¿Hubo algo dentro de ti que también se opusiera a ser ayudado, aunque estabas en crisis? ¿O qué ocurrió dentro de ti? Sí, Edgar, mira, antes de contestarte, yo estudié una rama de la clínica de la medicina que se llama terapia respiratoria, y aquí nos enseñaban las patologías, ¿no? Nos decían la definición de la patología, no sé, asma, ¿no? El asma es esto, la etiología, o sea, cuáles eran las causas de esta enfermedad, cuáles eran sus síntomas, ¿no? Y cuáles eran sus complicaciones y cuál era el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? En una ocasión a mí me tocó precisamente dar ese tema de lo que es el alcoholismo, ¿no? Que incluso en el libro de medicina de Harrison, todavía de medicina interna, aparece ahí, no recuerdo bien el nombre, aparece ahí, o sea, la descripción de la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Pero, mira, yo de estudiante y estando en este rollo de las adicciones, o sea, créeme que yo no sabía que era una enfermedad. O sea, a pesar de haber dado el tema que era como una enfermedad, el alcoholismo en una persona, en un individuo, ¿no? Los factores de riesgo, los problemas o trastornos emocionales que llegaba a ocasionar, ¿no? Los trastornos mentales, que te habla que te conviertes en una persona neurótica, totalmente desadaptada, ¿no? Y que es el concepto que se tiene en la actualidad de una persona alcohólica, ¿no? Pues porque se vuelve agresivo, es infantil, no tiene coherencia con sus pensamientos, ¿no? Yo te lo juro que no me había percatado que era una enfermedad. Hasta que llego a estos centros de integración, ¿no? A estos centros donde en el caso que tuve que llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Me empiezan a explicar que es una enfermedad, ¿no? Y yo no lo logro entender. O sea, esa negación que tú dices no cabía en mi cabeza. O sea, dije, ¿cómo el alcoholismo, cómo una simple copa es una enfermedad? ¿No? Mi raciocinio, o sea, trataba de razonar cómo es que el alcohol es una enfermedad en un individuo.
me explicaban estas personas a través de sus experiencias los trastornos físicos, los trastornos mentales y los trastornos sociales que se llegan a vivir ante esta adicción, y no entendía. Yo decía, a pesar de compartir esas experiencias que ahí se vive, ¿verdad? Pues yo no dije, no, yo no tengo ese problema. O sea, yo no tengo ese problema, ¿no? O sea, si te platicara alguna de mis eventualidades cuando consumí alcohol, ¿no? Y te soy honesto, algo que también me hace llegar, fíjate, es los estados de cuando se te borra la memoria, ¿no? ¿Lagunas? Los palimpsestos, o sea, las lagunas mentales, ¿no? A mí me empiezan las lagunas mentales. Y las lagunas mentales eran, conforme más vas consumiendo alcohol, las lagunas mentales se van haciendo con más, con tiempos más prolongados, ¿no? Entonces, en una ocasión me iba a ir a Pachuca y terminé en Cuautitlán Izcalli. En mi vida había llegado a Cuautitlán Izcalli, la conocí esa vez que me dio esta laguna mental, ¿no? Eso también me dio miedo, porque son estados de desconexión, o sea, te desconectas de la realidad, donde de repente pues, vas caminando como pues por la calle, ¿no? Como judío errante, ¿no? Caminando en las calles. Entonces, al platicar esto, me decían, pues bueno, ¿tú sientes que no tienes problemas con tu forma de beber? No. O sea, no, lo que tú acabas de decir, esa negación, esa falta de aceptación de este tipo de adicción, la verdad es que no te das cuenta, ¿no? Mira, cuando yo llego al centro de rehabilitación, o que le llaman anexo, o clínicas ahora, ¿no? Había una negación, ¿no? de yo estar ahí. O sea, cuando a mí me ingresan al centro de rehabilitación, ¿no? Con una filosofía de vida, ¿no? Con una ideología de que yo soy por arriba de los demás, ¿no? A mí no me va a pasar. Yo trabajo en tal lugar y mi intelecto puede más que los demás. Pero cuando te das cuenta que, en esos momentos no te das cuenta que la adicción o lo que estás consumiendo, pues esa parte es la que te está afectando, ¿no? Estás inconsciente, ¿no? Cuando me ingresan a este centro, lo primero que fue voltear, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no me llevaron a una clínica de mejor calidad, ¿no? ¿Qué me va a enseñar el taxista? ¿Qué me va a enseñar el plomero? ¿Qué me va a enseñar el electricista? ¿No? ¿Qué me va a enseñar el albañil? ¿No? El franelero, el hojalatero. Si yo soy un profesionista, ¿cómo es que ellos me van a ayudar a mí? ¿O cómo el comerciante me va a ayudar a mí? Dicen que yo sentado aquí escuchando una psicoterapia me van a poder sacar de esto. O sea, yo decía, yo no tengo que estar aquí, ¿no? No tengo que estar aquí. Y sí, había una negación, y es un acto esta negación es un acto de locura, porque imagínate, el pensamiento que me llegaba es, saliendo de aquí yo me voy a ir a perderme por el mundo, ¿no? Y en realidad pues es esa parte donde estás atrapado, o sea, no quieres cambiar, ¿no? Y cuando te dicen, si estás aquí es porque pues te estás autodestruyendo, ¿no? Si estás aquí en este lugar es porque no, tu familia o tus seres queridos que te trajeron no quieren que te sigas matando lentamente, pero es algo que no se entiende en esos momentos, ¿no? Fíjate que ahorita lo pensaba, que qué tan importante es para la gente que nos escucha entender esta parte. Muchas veces se creen que por tener bases teóricas, por tener estudio, por tener un cierto tipo de cultura, por así decirlo, se puede estar exento, ¿no? Tú bien mencionabas, ¿no? De acuerdo a lo que nos comentabas, que aún conociendo la etiología casi del alcoholismo, sí, aún así puede ser presa, ¿no? de este. ¿Por qué se cree o se llega a pensar en muchos casos que nada más tienen problemas con el alcohol las personas que tienen un cierto grado de falta de preparación? Qué importante es lo que mencionas, porque aunque tengas una posición social, incluso económica, no se está exento. Incluso yo creo que el problema, si somos realistas, se agrava, ¿no? Porque hay muchos más argumentos para no dejarse ayudar, para que no ocurra o que no empiece a ocurrir este cambio, ¿no? Que tiene que
qué pasar en un individuo para que deje la sustancia. Hay muchas barreras, muchas resistencias, ¿no? Yo tengo un trabajo, yo tengo una posición social, yo soy inteligente, mi intelecto me va a poder rescatar, tengo una familia, o sea, son una serie de cosas que no ayudan al individuo a poder salir adelante, ¿no? O abrirse a aceptar ser ayudado. Entonces me pareció muy interesante este comentario que nos haces, para que la gente que nos escucha, si en algún momento se llega a tener esa confusión, es una enfermedad que no respeta, ¿no? Que no respeta ni posición social, ni sexo, ni edad, ni prácticamente nada, ¿no? No sé, Dani, si hay algún saludo por ahí o algún comentario. Sin un breve. Ok, bueno, pues gracias antes que nada a nuestro invitado que el día de hoy está aquí con nosotros, por haberse tomado la molestia de haber venido a lo que es nuestro programa. Y bueno, pues claro que sí, si me lo permites, mi estimado Edgar, ahorita que no sé si puedas tú leer los mensajitos o ahorita yo los leo. ¿Los qué? Los mensajes. Sí. Ok, pero si me permites, voy a hacer un comercial rapidísimo. Los invitamos a que el próximo 30 de septiembre de este mes, precisamente, vamos a estar sus amigos de Visión Colectiva Radio, los amigos de HF México y también, pues gracias a la delegación Cuauhtémoc, que pues el día de hoy, pues juntos estamos convocando para realizar lo que es la jornada de salud en lo que es precisamente la explanada de la delegación Cuauhtémoc y el auditorio. Entonces, pues los invitamos, la entrada es gratuita, va a haber lo que es conferencias por parte de lo que es el sexólogo Francisco Villatoro, temas de sexualidad, también temas de VIH, va a estar participando también con nosotros la psicóloga Norma Morales, con un tema específico también para los borderline, los que viven al límite, trastorno de límite. También, bueno, pues esperemos que podamos contar con su presencia de también las autoridades del YAPA, y pues está confirmada la participación también de Samuel de Sentis, precisamente de la institución. Y bueno, pues los invitamos, la entrada es gratuita, ahí también va a haber pruebas de mastografías, pruebas de VIH gratis, todo sin ningún costo. Entonces solamente lo único que hay que hacer es llegar a la explanada de la delegación Cuauhtémoc, y pues solamente entrar. Entonces invita Visión Colectiva Radio, HF México y la delegación Cuauhtémoc. Ahí está pues ahora sí que el mensajito, mi estimado Edgar. Gracias. Y por ahí tenemos algunos saludos, a Moisés Quintero, te mando saludos, igual a Víctor, el Chiquilín, un viejo amigo también allá hasta el oriente. Gracias, que nos puedes escuchar. Saludos y buena tarde. Y Elisa Ja, excelente intro, saludos a todos, Edgar e invitado. Gracias. Miguel Ángel Franco, qué gran manera de ocupar estos medios de comunicación para poder transmitir y así compartir temas que uno nunca sabe a quién y cuántos puedan ayudar. Felicidades también a ti, Castro Licona Cruz, por abrirte a una experiencia nueva y compartir experiencias de vida, pues no todo el mundo se anima a compartir sus propias experiencias de vida como es en esta ocasión. Gracias. Y esa es la intención, amigos, compartir experiencias, y que si en cierto momento hay algún comentario o alguna experiencia o algo que de este programa te pueda servir, esa es la intención, llegar a la gente para que pueda conocerse un poco más, porque la intención de este programa es ayudar y dar las herramientas para llegar a un autoconocimiento. Esa es la intención, que la gente pueda autoconocerse, y si de no ser así, que alguien no padezca, por ejemplo, como hoy que hablamos de alcoholismo o incluso drogadicción, que alguien no lo padezca, le pueda servir la información para alguien que pueda llegar a ayudar. Ricardo Ricanava, hola, qué importante se me hace y cuánta falta hacía que hubiera este tipo de temas. Les agradezco infinitamente, saludos a todos los que hacen posible esto. Saludos de igual manera, Ricardo. Y sí, se trata de eso, ¿no? De tocar este tipo de temas para aquellos que les pueda servir. Visión Colectiva, gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir también este video en tu muro y así llegar esta información. Ricardo Ricanava otra vez, yo estaba como él, decía como ellos que ni preparación tienen, y
y yo que soy un profesional se me hacía tan difícil, ya no quería ir, pero me quedé gracias a Dios. Y sí, como comentábamos, ¿no? Para una persona que tiene una filosofía de vida, más allá incluso de preparación, una filosofía, qué difícil es derrumbársela, qué difícil es que esta persona misma acepte, ¿no? Que se trabaje con ella, ¿no? Muy, muy pegado al tema de la metamorfosis. Sé que tuviste un despertar, porque así se le llama, un despertar espiritual, y hablar de despertar espiritual no es hablar precisamente de algo religioso, sino es un despertar, una nueva conciencia, ¿no? Adquirida, ¿no? Nuevamente adquirida. El tener ese despertar a un cambio de vida, ¿no? Como fue en tu caso. Digo, creo que el día de hoy no recurres a sustancias, ¿no? Por lo que nos comentas. ¿Qué nos podrías comentar o regalar de lo que es vivir o qué te ha regalado, mejor dicho, el vivir esta transformación, esta metamorfosis que has experimentado en todo este tiempo y cómo ves la vida el día de hoy? Sí, Edgar, mira, por ejemplo, antes de contestarte, aquí, por ejemplo, Gregorio, ¿no? De la obra que estamos hablando, este cuate, al final de cuentas, él se sentía una carga y como se sentía una carga, pues decide empezar a dejar de comer para morirse, ¿no? Antes de experimentar todo esto, nosotros, bueno, en el caso muy personal, ¿verdad? Pones tu vida y tu voluntad al cuidado de los demás, ¿no? Y a mí me costó mucho trabajo empezar a entender cómo se comportaba mi parte interna, ¿no? O sea, esa dualidad de la personalidad, ¿no? Ese desdoblamiento de la personalidad que llegas a tener a veces por este tipo de ideas que se empiezan allá a acumular, ¿no? Entonces, esta experiencia, híjoles, mira, llega un momento de admisión donde empiezas a darte cuenta el desperdicio de vida que tuviste, ¿no? Esto lo siento así porque yo empiezo a consumir estas sustancias a los 14 años aproximadamente, ¿no? Y vengo despertando como a los 27 años, ¿no? Entonces es como en la escuela, en la primaria, ¿no? Cuando te empiezan a enseñar los numeritos con el saltito de la ranita, ¿no? 1, 2, 3. Y desde los 14 años, ese proceso de ese cambio biológico de tu organismo, pues lleva una etapa, ¿no? Lleva un proceso. Entonces, imagínate, si vas a empezar a desarrollar, tu cerebro se va a empezar a desarrollar, ¿no? Y a los 14 años, si le metes sustancias y despiertas a los 27 y te empiezan a decir que todo este tiempo pues lo has tirado a la basura. Y yo te soy honesto, cuando yo llego a este tipo de centros, me doy cuenta que sigo actuando como un niño de 14 años, ¿no? Inseguro, con miedos, con dependencia a los demás, poner mis emociones a los demás, quedar bien con los demás. O sea, no hay un carácter, no sabes decir no sabes decir sí, ¿no? O sea, te preguntan sí o no, o qué. No tienes esa capacidad, ¿no? Vivir esta transformación, qué bueno que pude estar porque, mira, yo lo sé, ¿no? En esos momentos de crisis, en esos momentos de desesperación, llega un momento de tu vida interno donde dices, ya estuvo, ¿no? Donde le pides a ese creador, el creador del cosmos, o como le quieras llamar, ¿no? Otros le llaman poder superior, el que sea. En ese momento de crisis pides la ayuda, ¿no? Y esas oraciones y esas peticiones llegaron y las puertas se abrieron, ¿no? Y llegar a estos centros donde empecé a darme cuenta, donde empezaron a quitar todas estas viejas ideas y experimentar esta experiencia espiritual, ¿no?
ese cambio psíquico, ¿no? Donde realmente para mí fue muy importante este cambio psíquico, darme cuenta que me estaba autodestruyendo y que estaba luchando con algo que estaba fuera de mis manos, ¿no? Y que hasta el día de hoy he podido estar así. Sí, se llega a creer que es algo sencillo, ¿no? Como el hecho, alguien que no entiende un poco de esto, podría decir, pues, es sencillo, nada más no bebas o no te drogues, ¿no? Pero es tan complejo, es una situación tanto física, mental, espiritual, ¿no? Que tiene que haber algún tipo de ayuda, ¿no? Tú bien lo mencionabas, llega la crisis y la ayuda en tu caso llega, ¿no? Han pasado ya algunos años, no sé, aproximadamente 10 años de que no consumes sustancia. ¿Qué te mantiene en esa idea de no consumir? Ok. En un principio lo haces porque si vuelves a beber estás sentenciado de que te vuelvan a encerrar, ¿no? Y de alguna manera te empiezan a quitar las llaves de la casa, ¿no? Pero bueno, hoy a través del tiempo, a través del programa que hoy esta persona que es el cofundador de este rollo de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Nos deja un legado, ¿no? Y ese legado es darte a los demás, ¿no? Entonces, hoy empiezas a experimentar que si tú no te das a los demás, ¿no? Ya sea sirviendo en tu centro de rehabilitación, dándote a los demás, a tus semejantes, en tu trabajo, en tu hogar, con todos los que te rodean, obviamente nos damos cuenta. Fíjense, les digo esto porque estas personas te lo explican en una forma tan sencilla, ¿no? Que somos 3 personas en un solo ser, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y que somos trifásicos por todo este rollo. Y explica aquí, me gusta esta explicación que dice que si de la misma manera que el cuerpo sufre cuando no le das de comer, ¿no? Pues el espíritu también sufre de esa manera. Entonces, si no practicas esa meditación, si no le das alimentación a tu espíritu, y si no practicas esto de darte a los demás, pues obviamente dice ahí que el individuo enferma y muere, ¿no? Entonces es tan importante. Hoy me mantiene esto de ir a estos lugares a ayudar a aquella persona que yo en su momento me vi reflejado, me veo reflejado, que llegan confundidos, que llegan con todas esas ideas arraigadas, con ese infierno que se vive aquí en este mundo, ¿no? Yo lo veo así porque, miren, cuando mi tía tenía un cuadro, ella es católica de Hueso Colorado, ¿no? En ese cuadro marcaba los que se iban al cielo y los que se iban al infierno, ¿no? Y los que se iban al infierno, pues los veías ahí con el diablo, con el trinche y agarrando a los que se portaban mal, ¿no? Entonces me quedé con esa idea de que el infierno está debajo de la tierra, ¿no? Y ya han hecho túneles y han hecho metros y se han hecho los escabones, ¿cómo se llaman los que están haciendo ahorita? Con las lluvias. Socavones. Y el infierno no lo han encontrado, ¿no? Entonces, el infierno son esas ideas que te tienen aprisionado, ¿no? Hay una oración que me gusta mucho, ¿no? Que dice, Dios, líbrame de mis propios encadenamientos, ¿no? Y que para que pueda, y que la victoria sobre ella sea el testimonio para aquellos a quien yo ayuden. O sea, de mis propios encadenamientos. Yo cuando leía esto, ¿cuáles son mis propios encadenamientos? ¿Qué es lo que me ayudó a empezar a conocer? A lo mejor me estoy desviando de la pregunta, pero ¿qué es lo que me ayudó a conocer esto? Cuando yo leo la opinión del médico, me dice que tengo que soy una persona psicópata, ¿no? Que tengo problemas mentales, que digo una cosa y termino haciendo la otra. También me dice que soy una persona maníaca depresiva, o sea, que tengo la manía, ¿no? De hacérmela de cualquier cosa, ¿no? Que sí, porque el dólar subió, pero si yo ni dólar manejo, o sea, pero el chiste es que esté yo en crisis, ¿no? O sea, que tengo esa manía de estar sufriendo, ¿no? Y entonces, hoy empezar a darles, ¿no? A compartir de alguna forma a estas personas de que pues que sí hay una solución al problema que se está viviendo, que no se está solo, ¿no? Que la vida no es una vida
no es un callejón sin salida, que hoy sí hay, que puedes vivir pues con o sin dinero y pues que no pasa nada, ¿no? Ok, y me hacías recordar, ¿no?, la frase de que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Y es algo real, ¿no, amigos? Siempre la intención de este programa ha sido el informar desde nuestro punto de vista, muy personal, y esperando que esta información les sea de utilidad, amigos y gente que nos escucha. Pues para mí fue muy interesante escucharle tu experiencia y más que otra cosa, el ver que cuando se llega a caer, cuando se llega a padecer este tipo de situaciones, siempre hay una esperanza, sí hay la posibilidad de un cambio, ¿no? Y esto lo hablo para la gente que nos llega a escuchar, que esté sumergida en un problema de adicción. Hay una solución, siempre hay una solución. En este programa hemos invitado a la gente a que se acerque a cualquier tipo de ayuda, sea religiosa, sea psicológica, de grupos de autoayuda, clínicas de rehabilitación, centros de integración, pero acércate. No estás solo y no eres el único que lo ha padecido. Digo, todos en cierto momento somos falibles, ¿no? Y vamos a necesitar la ayuda de alguien. Entonces, para mí fue muy interesante, fue un placer tenerte aquí. Gracias. Con nosotros, Casto, escuchar tu experiencia, muy pegada al tema, y me gustó, ¿no? Porque, bueno, amigos, el tema lo escogió él. Yo le decía, ¿qué tema más o menos te gustaría? Y él me decía, ¿no?, la metamorfosis. Yo luego me llegó a la mente, pues es un cambio, o sea, y qué bueno que nos compartes, que tienes el valor de regalarnos tu experiencia, y regalar la experiencia a la gente que nos escucha para que lo puedan ver de frente, ¿no? No son los únicos, hay más gente, pero también se puede salir adelante. Cuando se quiere, cuando se llega a ese punto de crisis y el ser humano dice ya estuvo, y en cualquier situación nociva, no nada más en las sustancias, cuando caes en una acción repetida que te está haciendo daño, en una emoción tóxica, tiene que llegar esa parte de la crisis donde sientes que te rompes y dices ya, y ocurre, ¿no?, este milagro, por así decirlo, porque mucha gente no cree que la gente que recurre a sustancias las pueda dejar. Claro. Y para otros tantos, pues, es un milagro, ¿no?, el que ocurra en este tipo de cambios. Muchas gracias nuevamente, Casto. Gracias. Esperemos que no sea la última. Gracias. Muchas gracias, Dani. No sé si haya algún comentario, algún otro comercial para darle cierre al programa. Ok, bueno, pues invitándonos el día de mañana a que nos sigan en vivo a partir de las 4 de la tarde. Va a estar aquí el programa de Arnulfo Pipos. Entonces, pues caminando con plenitud, enseguida nos vamos con lo que es Conciencia Colectiva de Nutrición. Ya están aquí los chicos, bueno, pues ahora sí que vienen mañana. Y también desde el punto de ellos y ellas para los jóvenes, temas importantes que el día de hoy pues están de relevancia. Y pues nuevamente reiterándoles, próximo 30 nos vemos allá en la explanada de la delegación Cuauhtémoc. La entrada es totalmente libre y gratuita, así es que todos vamos a la delegación Cuauhtémoc. Entonces todos están todos invitados. Está bien, okay. Y bueno, muchas gracias, Dani, por el comercial, y allí, por allá estaremos en la delegación. Y gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a nuestro invitado de honor, Casto, que tenía mucho tiempo que no lo veía, y fue para mí un placer platicar contigo, y a toda la gente que nos sigue, compañeros, amigos, nos pueden escuchar en la retransmisión, en el Facebook personal, Edgar Morón, en el de la página del programa Psicoactívate, Visión Colectiva, o en la de Visión Colectiva Radio, o en www.visioncolectivaradio.com. Ahí pueden escuchar la repetición. Y muchas gracias, y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Ok, saludito, mi estimado, pues ahora sí que Edgar, nuestro invitado. Para finalizar, saludos. Sí, muchas gracias. Un saludo para mí. Sí, saludar a todos mis amigos, familia que me escucha, y pues nada más sería todo. Ok, aquí Claudia Raquel Salazar Ramírez, saludos Edgar. Marta Larios Medina, también se ocupa valor y coraje para hacer esos cambios. Felicidades por tan buen tema. Gracias. Marta. ¿Ningún otro saludo? No, ya sería todo. Y gracias nuevamente por escucharnos y estarnos viendo como cada miércoles en punto de las 4 de la tarde, aquí en tu programa Psicoactívate.
Gracias. Listo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.